Hermanos, los que puedan acompañarme con sus Biblias, podemos abrir en la epístola que el apóstol Pablo escribió a los colosenses. Vamos, con la ayuda del Señor, a considerar allí algunas preciosas expresiones significativas del apóstol Pablo. En el tiempo, en la historia, el Espíritu de Dios prometido por Dios y por el Señor Jesús en su humanidad también, inspiró a Pablo dentro de la obra del Señor en la tierra, para que nos hablara lo que él recibió del Señor, que fue una encomienda sumamente importante, de temas sumamente importantes. Y lo que él nos dice es de un gran valor, de gran valor trascendente. La palabra del Señor es como una semilla de vida eterna, que fructifica para participarnos la vida y para que la vida divina y la vida humana glorificada del Señor Jesucristo en nosotros se forme y en nosotros resplandezca. Es por el Espíritu del Señor que Él nos conduce al destino más grande que puede existir. Y la palabra del Señor es rica, y el pasaje que vamos a leer tiene un contexto inmediato, pero tiene un núcleo que es tan rico, en el cual una visión general de Dios es sintetizada para nosotros. A veces el Señor inspira frases cortas en las cuales se resumen muchas cosas. Por lo tanto, esas frases son muy claves, son muy importantes porque nos dan una visión general de lo que está en el corazón de Dios, que nos ubica dentro del propósito de nuestra vida, el propósito de Dios con nosotros, que sea también el propósito de nosotros con Dios. Amén. Y uno de esos pasajes claves que voy a leer desde el capítulo 1, en el versículo 24 en adelante, es un pasaje que contiene esos núcleos esenciales. Entonces vamos a ir leyéndolo con calma, procurando entenderlo en unión con el Espíritu Santo y ejercitando todo lo que Él nos ha dado para ejercitarlo con Él. Vamos a ir leyendo juntos. Vamos a dejar que la palabra de Él nos hable. Amén. Entonces empezaba Pablo a decirles a los santos en Colosas lo siguiente: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Es una frase extraña, ¿no? En este mundo nadie quiere gozarse en los padecimientos. Él no es que sea masoquista y le guste el sufrimiento por sí mismo, pero se goza en el sentido de sus padecimientos. En vez de temerle a los padecimientos, aunque a veces padecía, sin embargo, en medio de sus padecimientos había gozo, porque esos padecimientos tenían un sentido, valían la pena. Valía la pena haber caminado por ese camino estrecho, haber pasado por esa puerta angosta. Él llegó a gozarse en dificultades, en cosas que para la carne eran desagradables, pero que tienen un sentido y una recompensa eterna. Entonces él se gozaba. Y ahora dice una frase aquí interesante: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es una frase profunda que podría dar quizá alguna ocasión a un malentendido si la tomamos por otro lado, si la leemos descuidadamente.
Dice, cumplo en mi carne lo que falta de, no lo que falta a, sino lo que falta de. Hay una gran diferencia entre faltarle a Cristo y faltarnos a nosotros de Cristo. No es que a Cristo le faltaron aflicciones y entonces ahora Pablo tenía que completar lo que Cristo no pudo consumar, no es en ese sentido. La obra del Señor Jesús es una obra consumada. Cuando Él estaba en la cruz lo dijo claramente, consumado es. Y ahí pagó el precio por nuestros pecados y Él murió. Pero a nosotros, como lo dice Pablo en otra parte, lo dice en Filipenses, se nos ha concedido, y dice que es una concesión de Dios, así lo debemos entender, como un gran privilegio. Dice, se nos ha concedido no solo creer en Él, sino también incluso padecer por Él. O sea, que el Señor te confíe algo que implique algunos pequeños padecimientos que Pablo le llama leves tribulaciones. Él dice, esta leve tribulación momentánea no es comparable con el eterno peso de gloria que está reservado para nosotros. O sea que Pablo no se amedrentaba ante las dificultades, los problemas que pudieran acontecer. Primero porque él sabía que no estaba solo, estaba con el Señor y que todo eso tendría un fruto. Sí, claro que la semilla al caer a tierra pareciera que está humillada, que está pisoteada, que está pudriéndose en la tierra, pero eso es solamente un camino para apresurar la multiplicación de esa semilla. La semilla cae en la tierra y empieza el germen a brotar y empiezan a surgir las plantitas y se multiplican los granos. De un grano salen muchos y de esos muchos otros muchos. Entonces, ese es el sentido del sufrimiento que Pablo decía que se nos había concedido. Se nos concedía creer y también padecer por Cristo. Claro que Cristo padeció por nosotros. Cristo llevó nuestros pecados, nuestros dolores, y de los montos de los sufrimientos de Cristo, se nos concede a nosotros un poquito. ¿Ve? O sea, no es que le faltaron a Cristo aflicciones para redimirnos, no es eso. La muerte de Cristo ha sido suficiente para que seamos salvos. Pero a nosotros se nos concede participar un poquito si seguimos a Cristo. Si vivimos por Cristo, lógico que va a haber una reacción del enemigo. Además de que hay mucho mal en nosotros, en nuestra carne y en nuestro mundo, y por lo tanto hay que enfrentarlo, y eso a veces no es agradable. Entonces se nos concede cierta medida de las aflicciones de Cristo. Entonces cuando Pablo dice, cumplo en mi carne, o sea, en su vida mientras estaba aquí en la tierra, lo que falta de las aflicciones de Cristo. O sea, del monto de las aflicciones de Cristo, de a poquito se van cumpliendo en nosotros. Y del monto de las aflicciones de Cristo se cumplen en cada uno. Y en este caso Pablo dice que cumplía él en su carne de ese monto, de, no lo que le faltaba a Cristo, sino lo que le faltaba a Pablo. Yo debo cumplir lo que me falte a mí. Tú debes cumplir lo que te falte a ti. El Señor nos ha honrado, permitiéndonos un poquito de aflicciones, que nada son comparados con la gloria venidera. Y dice que si padecemos con Él, también reinaremos con Él. En ese sentido, Pablo se gozaba en las aflicciones que recibía por causa de Cristo. Amén. O sea, él estaba comprometido. Y ahora dice aquí una cosa curiosa.
que voy a subrayarla. Las aflicciones de Cristo por su cuerpo. A veces hemos pensado que, bueno, las aflicciones de Cristo, su muerte expiatoria, fue solamente por el alma de cada uno de nosotros, para perdonarnos de los pecados y para que no nos vayamos al infierno. Y eso sí es una parte de la verdad, claro. El Señor Jesús murió en la cruz como el Cordero de Dios para perdonar nuestros pecados. Eso está escrito en muchos lugares, de esa misma manera y de maneras semejantes. Pero también hay otros versículos que muestran otros aspectos que realizó el Señor Jesús en su muerte. Él murió por nuestros pecados, pero también murió para que nuestro viejo hombre fuera crucificado juntamente con Él. No solamente para Él morir por nosotros, sino para que nosotros, al estar unidos a Él y en unión con Él, podamos también nosotros morir a nosotros mismos, morir al pecado que hay en nosotros. Esa cruz puede traer una pequeña aflicción a nuestra carne y a nuestra alma, pero significan una liberación para nuestro espíritu. Pero aún todavía eso no es todo por lo cual el Señor Jesús murió. Hay muchas cosas, pero aquí menciona una, que también la menciona en Efesios. Estas dos cartas, la carta a los Efesios y esta a los Colosenses, fueron escritas juntas, una con la otra, en un mismo periodo, enviadas a dos iglesias, y por eso son muy parecidas. Y es interesante cuando en las Escrituras encontramos pasajes o cartas o porciones parecidas, que podríamos llamar paralelas, porque esas porciones parecidas y paralelas nos sirven para compararlas una con la otra y multiplicarse mutuamente el entendimiento. Una nos ayuda a entender la otra mejor y la otra nos ayuda a entender la una mejor. Se complementan, hay frases parecidas pero dichas no iguales, y cuando son parecidas pero no iguales están enriqueciendo el entendimiento. Es como un predicador o algún profesor que una misma cosa la dice de varias maneras, y al decirle de varias maneras se va aclarando el entendimiento. Y dos cosas que aparecen, una en Efesios y otra aquí en Colosenses, es la que acabamos de leer. Aquí acabamos de leer una expresión importante: las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Y en Efesios dice que Él se entregó a sí mismo por su iglesia, por la iglesia. Pero nótese que la muerte del Señor Jesús tiene no solamente un alcance individual, sino que la muerte del Señor Jesús tiene un alcance corporativo. El Señor pasó por la cruz y eso tiene un efecto corporativo. La Biblia dice también en Efesios que por medio de la cruz somos reconciliados en un solo cuerpo. ¿Ve? Reconciliados en un cuerpo. La cruz nos reconcilia con Dios, pero la reconciliación con Dios nos reconcilia con nuestros hermanos en un solo cuerpo. Por medio de participar con Cristo, de ser perdonados por Él, de vivir por su Espíritu, de morir a nosotros mismos, con su ayuda, en unión con Él, por la fe. Eso hace que nos descubramos al otro lado de la cruz, ya resucitados, en espíritu, como un solo cuerpo. O sea que la cruz produce el cuerpo, con el espíritu. ¿Ve? La cruz es la puerta del cuerpo de Cristo, junto con el Espíritu. O sea, Cristo muerto, resucitado, ascendido y enviando su Espíritu. Él es la puerta. Salimos del mundo y salimos de debajo de la potestad de las tinieblas y somos trasladados, plantados en el reino del amado Hijo de Dios.
Y ahí cuando nacemos de nuevo, nacemos ya en el cuerpo, nacemos en la iglesia. Entonces la cruz tiene un alcance corporativo. Por eso dice, se entregó por la iglesia, para presentarse una iglesia. Si no hubiera habido cruz, ¿cómo se iba a presentar una iglesia? Y por eso es interesante saber que el objetivo de la cruz no se termina solamente en que no nos vamos al infierno. Claro, Dios no quiere que nos vamos al infierno. Él no hizo el infierno para nosotros. Él hizo el infierno fue para el diablo y sus ángeles, ¿verdad? No lo dijo Jesús, que el infierno fue hecho no para los hombres, sino para el diablo y los ángeles. El objetivo de Dios no es solamente que no nos vamos al infierno. Lo que Dios tiene planeado es mucho más. Él nos libra del infierno para darnos nueva vida, para formar a su Hijo en nosotros colectivamente y tener una esposa colectiva, una familia. Dios hizo familias en la tierra para que nosotros le entendamos a Él. Él quiere tener familia y de hecho tiene una familia. Y Él es el padre de la familia y es un buen padre. Y Él enseña bien a su familia. La ama, a veces la corrige, pero paternalmente. Sí hay correcciones. Y esas son las afliccioncitas que menciona aquí Pablo, cuando dice leve tribulación momentánea. Pero el objetivo de esa tribulación momentánea es facilitar el objetivo final, que es la formación de Cristo en nosotros. Así que no vamos a temer a esas leves. Acuérdense, cuando estemos en esa tribulación, son leves. No es nada comparado con el peso de gloria. Amén. Entonces ahora dice aquí lo mismo. Las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Nosotros también somos la iglesia. En Efesios decía, la iglesia la cual es su cuerpo. Ahora en Colosenses dice para el otro lado, el cuerpo, el cual es la iglesia. O sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Hermano, ¿de qué iglesia eres tú? Nos preguntan, ¿verdad? Pues ¿de cuál vamos a ser, hermano? Si el Señor en lo universal no tiene sino una. Y todos los que somos hijos de Dios nacimos en esa iglesia. Nosotros no podemos cambiarnos de iglesia, porque nosotros estamos es por dentro de la iglesia. Si nuestra unión fuera solo exterior a una organización, pues podríamos cambiarnos a otra. Pero no se trata de cosas exteriores, se trata de nacer en el reino de Dios. Nacer por el Espíritu. Y nacemos dentro de la iglesia y somos miembros de la iglesia. Cuando nacimos, ya nacimos dentro de la iglesia. No necesitamos afiliarnos a alguna cosa, hacer algún pacto nuevo, especial acerca de algo. Simplemente al recibir al Señor de corazón ya nacimos de nuevo y al nacer de nuevo ya nacimos dentro de la iglesia. Ya somos miembros del cuerpo de Cristo y ya somos hermanos de todos los hermanos, aun de los que no entiendan bien el asunto de la iglesia. Aunque ellos no entiendan todavía la iglesia, porque no todo se entiende de golpe ni al principio, pero aún sin entender la iglesia se puede ser parte de la iglesia. ¿Ve? Porque lo que nos hace miembros de la iglesia no es entenderla. Lo que nos hace miembros de la iglesia es haber nacido de nuevo y participar del Espíritu de Cristo. Los que somos de Cristo somos de la iglesia. Somos la iglesia con todos los hermanos. Y esa iglesia, por esa iglesia, para tenerla en unidad y en gloria, fue que Él pasó por la cruz. Y Él dice que por lo que, dice, por el gozo puesto delante de Él, menospreció el oprobio. Él vio lo que era tener una iglesia en gloria. Muchos hijos e hijas en gloria. La familia celestial reinando con Él en todo el universo. Porque Él es el heredero de todas las cosas. Y su esposa, su iglesia, es su compañera, su coheredera, su asistente íntima, con la cual Él se goza en lo que el Padre le dio. Entonces Él tiene un gozo con la iglesia. Y por ese gozo que Él lo está previendo,
menospreció el oprobio. Él sabía que tenía que pasar unas afliccioncillas, que claro que en el caso del Señor fueron grandes, pero yo digo, Él las tomó como si fueran afliccioncillas. Yo pienso que para mí son terribles, pero para Él las menospreció. Menospreció el oprobio, lo tuvo como si fuera poco, por causa de lo mucho. Ahora, si Él, todo su sufrimiento, que ni no lo imaginamos, porque nosotros vemos solo lo de afuera y lo físico, pero para Él, la segunda persona de la Trinidad, ser separado del Padre para recibir el juicio de pecador como si Él fuera un pecador y sentirse abandonado del Padre, yo pienso que eso es un sufrimiento peor que cualquier otro. Porque, hermano, los mártires han soportado los peores sufrimientos, pero por estar unidos a Dios. Pero él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Solo Él sabe lo que significa haber pasado por donde Él pasó. Pero nosotros pasaríamos por cosas menores, pero sustentados precisamente por no ser abandonados por el Padre. Porque Él está con nosotros y el Espíritu de gloria reposa cuando estamos hasta en las más mínimas pruebas. Tú estás en la más mínima prueba, pero la gloria empieza a llenar tu corazón, una alegría infinita. Aunque afuera esté sucediendo lo que sea, estás bajo el Espíritu de gloria. Los sufrimientos por Cristo se relacionan con el Espíritu de gloria reposando sobre las personas. Pero en el caso de Él, ese clamor no era ningún teatro. Yo pienso que no hay nada más desgarrador que eso. Era como si fuera la condenación eterna. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nosotros no conocemos bien el sufrimiento de Él, y sin embargo Él lo tuvo como pequeño, por el gozo puesto delante de Él. El gozo de salvar para sí una esposa, de millones de hijos y de hijas, de todas las tribus, de todas las razas, de todas las